Buenos días, alumnos del tercero B. Desde el lunes, porque ahora son las 11:04, desde el lunes vamos a empezar a la hora justa, a las 11. No vamos a esperar que se integren, porque tienen que tener responsabilidad en sus clases. ¿Ya? Seguimos con la unidad número 2, ya que es modelamiento y predecir. Ya recuerden eso, que matemática predice, modela y predice el comportamiento de muchas actividades humanas. ¿Ya? Veamos. El objetivo de la clase es comprender la aplicación de las funciones exponenciales. Ya habíamos dicho en la clase anterior que íbamos a ver funciones exponenciales. ¿Sí? Ya. En segundo medio vimos la función lineal, es un recordatorio, donde tenía esta fórmula, ecuación de la recta, ya, donde m, que es la pendiente, nos daba la dirección de la recta, y n, coeficiente de posición, nos daba por donde pasaba la recta. Fue estudiado en primero y segundo medio. Y también vimos la función cuadrática de esta forma, ya con este ejemplo. Esta es una función cuadrática cuya gráfica es una parábola. Ya esta se abre hacia arriba, pero recuerden que A nos decía si se abría hacia arriba o hacia abajo. Y cuando era positiva se abría hacia arriba y pasaba por C. Y en este caso C es 1, por lo tanto la gráfica pasa por el 1. Ya tenemos función lineal, recta, función cuadrática, parábola. También vimos la función logarítmica, no la puse porque la vamos a volver a estudiar este año. ¿Ya? Ya, aquí tenemos la de este año, función exponencial. Dice, una función exponencial es aquella que la variable independiente, x, aparece en el exponente y tiene base una constante a. Ahí está, ¿ya? Cuando la función, la x está en el exponente, se llama función exponencial. Está fácil, ¿sí? Esto es una función, este es un número constante, ya la a. Puede ser 2, 3, 4, un medio, pero este es el que va cambiando, la x. Entonces, esta es una función exponencial. Siendo a un real positivo, ¿sí? ¿No vaya a estar en clase? Mayor que 0, ¿cómo? Ah, ya empezamos la clase, sí. Mayor que 0, ya, y diferente de 1, porque el 1 elevado a cualquier número es 1. Entonces, esto dice, esto que está aquí abajo, cuando A significa el número que está acá, el A de la función, está entre 0 y 1, significa que es una, cuando A es una fracción, la función es decreciente. Ya lo vamos a ver con ejemplo. Y cuando A es mayor que 1, la función es creciente. Todo esto se lo tienen que aprender, hay que estudiar, ¿sí? Ya. Vamos con esto. Miren, comportamiento de las funciones exponenciales. Es lo que acabo de leer, ¿ya? Ahí está la función exponencial, donde A es mayor que 0, ¿sí? Tenemos acá. Cuando A, este numerito, es mayor que 0, puede ser 2, 3, 4, la gráfica es creciente. Es así, hacia allá. ¿Sí? Y cuando A está entre 0 y 1, o sea, es una fracción, la gráfica va hacia acá. ¿Sí? Entonces, cuando un número entero va mayor de 1 es, o sea, un número racional mayor de 1 es creciente. Y cuando es una fracción es decreciente. Veamos, vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos una función exponencial. ¿Por qué? Porque la x está en el exponente.
Para graficar, recuerden que hacíamos una tabla, ¿sí? Ya, X sí, pero ahora puse este para que vean el desarrollo. Como estamos empezando, ya. Primero la X va a valer menos 2, significa que aquí voy a poner menos 2. Entonces me queda así, 3 menos 2. Todo número elevado a un negativo se invierte, ¿sí? El 1 que está abajo se pone arriba y el 3 abajo, y ahí el exponente queda positivo. Me queda 1 por 1, 1, y 3 por 3, 9. Me queda un noveno, y dividimos el noveno para ubicarlo en la recta, que es 0,1. Por lo tanto, y es 0,1. Entonces, cuando X es menos 2, y es 0,1. ¿Ya? Bien, veamos menos 1. Significa que donde está la X pongo menos 1. O sea, el 3 es la constante. Significa que no cambia. Ahí está. 3 elevado a menos 1. Como está elevado a un negativo, lo invertimos. Eso me queda un tercio. Ahí lo voy haciendo. Lo dividimos y me queda 0,3. Por lo tanto, y es 0,3. Ahí está. Ahora 0. Ponemos el 0 donde está la X y me queda 3 elevado a 0. Todo número elevado a 0 es 1. Por lo tanto, cuando X es 0, Y es 1. Veamos acá. El 1 se pone donde está la X. Por lo tanto, queda 3 elevado a 1. 3 elevado a 1 es 3. Por lo tanto, Y es 3. Y pudimos haber puesto más números, pero con esto es suficiente. La X ahora, ese que está acá, es 2. 3 elevado a 2. 3 elevado a 2 es 9. ¿Sí? Ya. Entonces, yo después, para graficar, les doy esto, y usted hace su tabla con desarrollo, y ahí lo tenemos. Entonces, tenemos menos 2 con 0,1, menos 1, 0,3, 0 con el 1, 1 con el 3 y 2 con el 3. Ahora, al graficar y unir esos puntos, aquí están X, Y, ¿sí? Para que no se confunda que este es el desarrollo, ¿ya? Hacemos entonces el gráfico. Ahí está hecho, ¿ya? Si nosotros juntamos esos puntos, ahí está, ¿sí? Por ejemplo, acá está este puntito 0,1, queda aquí, ¿sí? Acá está el 1,3, 1,3. Acá está el 2,9, ahí está 2,9. Aquí está el punto un poquito corrido de menos 1, 0,3. 0,3 como por aquí, ¿cierto? Ahí. Y el menos 2 está aquí, da 0,1. Entonces, ¿qué hacemos primero? Ubicamos los puntos y después tiramos la línea. ¿Sí? Entonces, ahí está la gráfica. ¿Se entendió? Sí, porque ustedes saben graficar. ¿Ya? Ahora, si recuerdan, era 3 elevado a X. 3 elevado a X. Como A es 3, la curva es creciente. ¿Sí? Eso es. Es una curva creciente. Función creciente. ¿Por qué? Porque A es mayor que 1. Veamos esta otra. Ahora es una fracción. Nos tendría que dar una gráfica decreciente hacia el otro lado. Veamos la tabla. La explico. Ya. Mire, puse 3 y es un medio. Este está mal. Es un medio elevado a X. Veamos. Menos 2. Al poner menos 2 acá, me queda un medio
elevado a menos 2. Cuando está elevado a un negativo, ¿qué tengo que hacer? Lo tengo que invertir. Y al invertirlo me queda 4. ¿Sí? Entonces me queda ahí 4. Veamos menos 1. Significa que menos 1 lo pongo ahí y me queda 1/2 menos 1. Lo invierto y me queda 2 partido por 1 y eso es 2. Veamos 0. Al poner el 0 acá, me queda 1/2 elevado a 0 y todo número elevado a 0 es 1. Me queda 1. Veamos 1/2 elevado a 2. O sea, 1. 1/2 elevado a 1 me queda 1/2. Y 1/2 es 0,5. Lo pongo en decimal, recuerden, para poderlo graficar. 1/2 elevado a 2 es 1/4. 1 por 1, 1, 2 por 2, 4. Y 1/4 es 0,25. ¿Dudas en la tabla? Porque ustedes van a tener que graficar 2 como tarea. El que tenga duda, abre micrófono y me pregunta, chicos, ¿ya? Ya. Entonces, aquí están los puntos, ¿sí? Menos 2, 4, menos 1, 2, 0, 1, o sea, está X y están aquí, para poder graficarlos. Veamos el gráfico que me da. ¿Ven? Me da decreciente al ubicar los puntos. Ahí están los puntitos, ¿cierto? Entonces tenemos primero el 0, 1. Ahí está. Lo hice igual porque el gráfico es de GeoGebra y los puntitos los tuve que poner después. El menos, acá está el 1, acá está 0,5, ¿cierto? 1, 0,5. Aquí está el 2, va a aparecer ahora, que es 0,25. 2, 0,25. Y cada vez más cercano al eje X. ¿Ya? Vamos para acá. El menos 1 dice 2. Veamos. Menos 1, 2. El menos 2 me da 4. Y ahí están los puntitos. Y la gráfica es, y aquí tenemos A. El menos 3 me da 8, que no lo pusimos acá. Esta función, como ven, es decreciente. ¿Por qué es decreciente? Porque A era 1/2. Entonces, cuando A es mayor que 1, es creciente, da hacia el otro lado, y cuando es una fracción, es decreciente. Ya. ¿Dudas hasta ahí? Estamos en la función exponencial. Ya. Lo resumimos de nuevo acá, porque es súper importante que lo sepan. Entonces, si A es mayor que 1, es creciente. Así. Y si está entre, es una fracción, va así. Es decreciente. Y fíjense que siempre pasa por el 0,1. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque todo número elevado a 0 es 1. Por lo tanto, siempre la gráfica va a pasar por el 0,1. Ya. Ahora, ejemplos de función exponencial. Les explico. Cuando yo le enseño qué es una función exponencial y usted lo sabe graficar, es primer nivel. ¿Sí? Primer nivel. Cuando usted sabe aplicar lo que voy a explicar ahora, estamos en el segundo nivel. Y para que usted haga un buen tercero medio, yo tengo que hacerle del primer nivel y del segundo. Por la contingencia es obligación el primero, el segundo si podemos. Y yo me estoy preocupando de que tengamos los dos niveles. Por eso que tienen que estudiar. Si no estudian, vamos a ir mal, ¿ya? Ya. Dice, el primero,
Un ejemplo de una función exponencial es el crecimiento de las bacterias, que lo vi un poquitito el lunes, ¿sí? Que estas bacterias, en este caso, se van duplicando. Al hacer esto, este crecimiento se hace en forma exponencial, lo que vimos, ¿ya? A las 0 horas hay un contagiado. En la primera hora hay 2, porque él contagia a 2. A las 2 horas, como cada uno contagia a 2, ya tenemos, ya, aquí lo voy a poner, tenemos 4 contagiados. A las 3 horas, cada uno contagia a 2, tenemos 8 contagiados. Y a las 4 horas tenemos 16 contagiados y así sucesivamente. ¿Se entiende? Entonces, este es un ejemplo de un crecimiento exponencial de una bacteria. ¿Sí? Ya. Fíjense que no es la tabla del 2, porque uno diría ya 1, 2, después 4, 6, 8. No, como es exponencial y es 2, siempre es el doble. Entonces, aquí, según este comportamiento, espero que les salga 2 elevado a x, que a mí no me sale. Este comportamiento, al modelarlo en una fórmula matemática, queda f de x es igual a 2 elevado a x. Esa función exponencial describe este comportamiento. Recuerde que en tercero estudiamos eso, modelar. Estamos modelando el comportamiento de esta bacteria. Por lo tanto, nosotros mediante el modelo podemos predecir cuántas bacterias hay después de 8 horas. ¿Qué tenemos que poner? Donde está la X ponemos 8, 2 elevado a 8, y eso me da la respuesta. Entonces, vemos un comportamiento, lo modelamos y predecimos. Es lo que le expliqué en la clase anterior. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. Aquí tenemos otro ejemplo. Es importante que los entiendan, chicos, ¿ya? Este es un gráfico real que lo saqué yo de las noticias. Y tenemos acá, dice, la reciente epidemia del COVID-19 ha revelado cómo rápidamente un virus puede propagarse exponencialmente. No estoy poniendo palabras donde no hay. Esta es una noticia que nosotros la hemos escuchado tal vez varias veces y quiero que vea usted que se usa mucho la función exponencial, a tal punto de generar una pandemia. ¿Sí? Porque al ser exponencial el crecimiento es muy grande, pero que principios matemáticos describen la propagación y estabilización. También se puede estudiar cómo estabilizar la meseta, todo eso que se está diciendo de cómo aplanar la curva, etcétera. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, la propagación inicial del COVID-19 se relaciona con una función exponencial. Si ustedes ven, la figura es la de una gráfica de una función exponencial. ¿Sí? ¿Se entendió, no? Este es un ejemplo. Ya de la gente, ustedes saben que hay estudiosos que estudian diferentes comportamientos y hay muchos matemáticos estudiando esto para que nos salgamos de esta pandemia. Este es un ejemplo real que estamos viviendo. Estos fueron los primeros días de la pandemia. ¿Ya? Ya. Acá, miren, dice propagación del coronavirus en Chile. ¿Por qué escogí este? Porque aquí ya, no sé si usted lo ve arriba, mire, esta es la fórmula de Chile.
Este número E es un número, 2,71 más o menos, ¿ya? Y este es el comportamiento de la propagación del virus. Si usted se fija, también es una función exponencial con algunas desviaciones. ¿Se fija ahí? Eso significa que la desviación 0,9, o sea, la desviación es poquitita. ¿A qué me refiero? Que si usted grafica, este es el gráfico de la función exponencial. Y aquí está corrido un poquitito los datos, muy poco. Entonces, ese es el rango ya como de error. ¿Sí? Casi nada. Este es otro ejemplo. Le estoy dando ejemplos para que también se cuide, que vea que esto es grave. ¿Ya? Ya. Aquí vamos a lo práctico. ¿Ya? Este es un ejemplo donde nosotros podemos hacer cálculos. Pueden usar la calculadora porque de repente hay número elevado a 10, a 1000, entonces con calculadora lo vamos a hacer. Este es nuestro primer ejemplo. Dice, las diferencias de presiones que se producen al ascender una montaña son la causa de algunas personas se apunen y tengan fuertes dolores de oído. Ya. Si alguien ha volado en avión, por favor, cuando sube el avión por la altura, se tapan los oídos y eso es por la presión. Entonces hay una relación entre la altura ya y la presión, ¿cierto?, que uno tiene. Por eso se tapan los oídos. O si sube un cerro, ¿ya? Pasa esto. Investigaciones científicas determinaron que la presión atmosférica está dada por la expresión. Entonces hubieron estudiosos, ¿ya?, que determinaron que con esta fórmula yo puedo sacar la presión atmosférica. ¿De qué me sirve la presión atmosférica? Que mientras más subo yo un cerro, más me cuesta respirar. ¿Sí? Y eso se debe a la altura, porque mientras más alto, menos presión hay y nos cuesta menos podemos respirar. Entonces hay una ecuación ahí y la está dando esta. ¿Por qué es una ecuación exponencial? Porque la X está en el exponente. Entonces, X se mide en miles de metros y la I se mide en atmósferas, esta. Entonces mi pregunta es, ¿qué presión hay a 4000 metros de altura? En la X aquí, ¿cierto? No pongo 4000, pongo 4. ¿Por qué 4? Porque está medido en miles de metros. Entonces al poner 4 me quedan 4000 metros de altura. ¿Se entiende más o menos? O sea, no pongo 4000, pongo 4, porque si pongo 4, significa 4000 metros de altura. ¿Qué hago para resolver el problema? Donde está la X, pongo el 4. Aquí está, ¿ven? ¿Ya? Y por supuesto que yo lo hice con calculadora y el resultado fue eso. Y se mide en atmósferas de presión. ¿Sí? Esto ocurre, insisto, cuando usted va a partes altas, es normal que se tapen los oídos y tenga problemas de respiración por esto que le acabo de decir. Dice, la presión disminuye exponencialmente con la altura. O sea, al decir exponencialmente, disminuye mucho. ¿Sí? Entonces, al disminuir la presión, a usted le cuesta más respirar. No sé si me entendieron el ejemplo. Ya tenemos aquí una función exponencial. Ejemplo 2. El crecimiento demográfico de una población de bacterias está modelado por una función exponencial de la forma.
Está modelado significa que alguien estudió unas bacterias, ¿ya? Y pudo saber cómo se comportaban y lo llevó a la fórmula y es una función exponencial, donde P sub 0 es la población inicial de las bacterias. Esto, ¿con cuántas bacterias comenzamos ya la pandemia o el contagio? T, esa es una T, es el tiempo medido en horas. O sea, si pongo 3, son 3 horas, no minutos, no, 3 horas. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasaría si P sub 0, ya? ¿Qué pasaría si yo empiezo con 10 bacterias? Eso me está diciendo, ¿qué pasaría si yo empiezo con 10 bacterias? ¿Qué es eso? ¿Ya? Entonces, dice ahí, ¿qué pasaría? Complete la siguiente tabla. Entonces, aquí tenemos la tabla. Igual que las tablas cuando graficábamos rectas, ¿se acuerdan? Entonces, 0. ¿Dónde pongo el 0? En la T. Recuerden que eso es 10, ¿sí? Porque empezamos con 10. Este P sub O es 10. Entonces pongo 0. 2 elevado a 0 es 1. Y 1 por 10 es 10. ¿Sí? O sea, empiezo con 10. ¿Qué pasa a la hora siguiente? ¿Cuántas bacterias tengo? Si tengo 1, pongo el 1 ahí, ¿verdad? ¿Sí? Si tengo 2, pongo el 2, pero lo hice con el 3 para que lo vieran, porque la tabla usted la tiene que completar. Son esas tareitas cortas. Ya. ¿Qué pasa si pongo 3 horas? Esto es 10 y esto es 3. Ahí está. 2 elevado a 13 es 8. Y 10 por 8, 80. Entonces, a las 3 horas hay 80 bacterias. ¿Se entiende? Ahí está. ¿Sí? Entonces estoy aplicando la fórmula. ¿Por qué es una función exponencial? Porque la variable, digamos, que tengo que reemplazar, o la x, está en el exponente. ¿Dudas? ¿Se entiende cómo tiene que completar? Aquí pone el 5. 2 elevado a 5 por 10 y lo pone aquí. Dudas con la tabla. Incluso la puedo graficar, pero no la vamos a graficar. Solamente la vamos a completar. ¿No hay dudas? Recuerde, dudas, abre el micrófono. Ya, entonces este sería nuestro ejemplo. Ejemplo 3. Se ve esto, uy, qué terrible. No, qué terrible, porque todo se reemplaza. Disculpen. Dice, según el censo del 2002, ya estamos un poco atrasados o adelantados ahora atrasados, porque así salía el problema. Chile tenía una población aproximada de 15,5 millones de habitantes y estaba creciendo a una tasa anual del 1,3%. ¿Sí? Teníamos esos habitantes y esa tasa de crecimiento. Este tipo de crecimiento de la población más bien, dice, atiende más bien a un crecimiento exponencial, que está determinado por esta función. Veamos qué es cada cosa. Cuando usted vea una fórmula, vea qué es cada cosa. Empezamos. P sub O es la población inicial. En este caso, la población inicial serían 15,5 millones, ¿verdad? Ya. Por E. E vale 2,71. K, ¿qué es K? Es la tasa de crecimiento, esa. ¿Y qué es T? Es el tiempo medido en años. ¿Sí? Ahí están las variables.
Ya. Aquí viene la pregunta. Dice, ¿qué población habrá en Chile en 10 años más? Dejémoslo ahí. Entonces, para resolver el problema, ¿cierto? Es necesario aplicar la función. Entonces tenemos población inicial 15,5 millones, ¿ya? Ahí está, es la población inicial. K, 1,3%, pero no puedo poner 1,3%. Tengo que transformarlo a número. ¿Sí? ¿Y cómo saco yo qué porcentaje es? El 1,3 lo divido por 100. De nuevo, cuando yo tengo porcentaje y lo quiero pasar a número común y corriente, lo divido por 100. Entonces, el 1,3 con calculadora, si el 1,3 lo divide por 100, me queda 0,013. Significa que K es 0,013. ¿Ya? Y aquí está reemplazado. Vuelvo a repetir. P sub ceros, 15,5 millones de habitantes. Por E, aquí no está puesto, pero 2,71. Por K, que vendría siendo 0,013. Por T, que en mi caso, T son los años, vendría siendo 10. ¿Sí? Aquí está. 15, para T 10 años. Millones de habitantes. Por E, que es 2,7, pongámosle. Por K y por T, que son 10. Por 10. Entonces al final queda el 2,7 lo tengo que elevar a eso, por eso le digo yo que usa calculadora científica, la tiene que saber usar. ¿Qué hago primero? El 2,7, incluso sale E en la calculadora. El 2,7 lo elevo a 0,13 y el resultado lo multiplico por 15,5 y me da 17,652 millones de habitantes. Solamente es reemplazar. De nuevo, es más largo, ¿sí? Pero hay que ir reemplazando los números. Por eso que estos ejemplos son de nivel 2. ¿Se entiende? Porque yo me podría quedar en el nivel 1, que no es la idea. Por eso que tiene que estar a las 11 en mi clase, estudiar para el lunes que tenemos clase, no dejar guardadito cuaderno. Ya, entonces la respuesta dice, por lo tanto, después del 2017 habrá más de 17,7, ya, redondeando, millones de habitantes. Bien, para 30 años le toca hacerlo a ustedes. O sea, para 30 años es lo mismo, solamente que en vez de 10 ponen 30. Lo único que va a cambiar es la T, que es el tiempo en años. Entonces, donde está la T, pone 30 y hace exactamente lo mismo. Lo importante es que sepa que se aplica la función exponencial y que usted sepa hacer los problemas. Ya, veamos la tarea. Chicos, miren, la tarea que les voy a dar es esta. Dice, graficar en el cuaderno 2 elevado a x, tal como yo grafiqué 3 elevado a x, con la tabla y todo lo demás. La B, usted grafica 1/3 elevado a x, como yo lo hice con 1/2 elevado a x. ¿Sí? Y en el ejercicio 2 es donde le estoy dando un problema, la fórmula, y usted tiene que poner dónde va 10 segundos. ¿Ya? El 4/5, transfórmelo a decimal para poder trabajar mejor. Entonces, le doy una ecuación exponencial
y le doy un problema donde tiene que reemplazar solamente, es muy simple, el 10 donde está la T. ¿Sí? ¿Dudas de la tarea? Ya. Esta tarea sí me la tienen que mandar porque yo ya tengo todas las tareas anteriores listas con una nota. Y ahora voy a empezar con la tarea de hoy como tarea número 1 para otra nota. ¿Sí? Quiero que me la manden todos la tarea. Ya. ¿Dudas? Me devuelven